Estamos en el espacio, el tiempo de la historia, esa historia que de manera muy sabrosa, muy amena y muy certera, sobre todo, nos cuenta nuestro amigo, nuestro historiador, el doctor Joaquín Robles Linares. Fíjate, nomás como preámbulo, ahora esto viene a raíz, el tema que trae ahora Joaquín, las amenazas de Trump, ¿no? De que va a mandar una expedición a castigar narcos a México. Pues ya se dio una, de eso es lo que nos va a platicar aquí ahora nuestro amigo Joaquín. Ya se dio una en alguna etapa de nuestra historia. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches y muy contento de estar otra vez con ustedes y con nuestro público. Y sí, efectivamente, ya tuvimos una expedición precisamente para, desde el punto de vista norteamericano, pues acabar con un bandolero o lo que ellos consideraban un bandolero. Estoy hablando de la expedición punitiva que se da entre 1916 y 1917. Y resultó en un fracaso rotundo para el ejército norteamericano y también para las intenciones de su gobierno, y con un entorno geopolítico, pues si ustedes quieren, similar al que estamos viviendo o con vasos comunicantes y también muy complicado. Te voy a dar los antecedentes. Bueno, estamos hablando de Francisco Villa. Villa es derrotado en Sonora a finales de 1915, como todos nos acordamos, derrotas que no pudo superar. Villa continúa, después de Sonora se refugia en Chihuahua, tiene algunos incidentes. Sin embargo, él había quedado dolido por lo que había sucedido en Sonora por una razón. El gobierno norteamericano le había permitido a los constitucionalistas usar el territorio de vecindad con Sonora para el trasiego de armas, pero también de tropas. Y entonces él ve en el gobierno norteamericano pues un enemigo más. Así, a inicios de 1916, tiene la idea y el atrevimiento de atacar una pequeña población que se llamaba Columbus, en Nuevo México, a la cual cruza la frontera y desata pues un desastre y un terror una noche en esa población, mata civiles, en fin, sus tropas hacen estropicios ahí, y eso el gobierno norteamericano lo ve como una agresión personal y además como un asunto de un bandolero fuera de control, en el cual el gobierno mexicano pues no podía contener. Y entonces, al más puro estilo norteamericano, dice: si ustedes no pueden, yo sí puedo. Toma la determinación de introducir una expedición para capturar a este personaje. Wilson, el presidente, lo alienta, lo advierte y además libera de cualquier requisito aquella expedición para adentrarse en el territorio mexicano y capturar personalmente a aquel personaje que los había lastimado. Quiero también aclarar que no es el único ataque, ahí hubo varios y algunas escaramuzas de los villistas y de Villa en relación de los norteamericanos y también con la frontera. Manda al frente de esta expedición punitiva el general, el presidente Wilson, a un general experimentadísimo, el hombre, pues, ¿qué les puedo decir? El prototipo del militar norteamericano, general Pershing, jefe posteriormente de las fuerzas norteamericanas en la Primera Guerra Mundial, un hombre con méritos enormes, y lo manda precisamente a buscar y a capturar a este personaje. Este general Pershing venía acompañado por lo que en el futuro, ya en la Segunda Guerra Mundial, serían unos personajes impresionantes e incluso un futuro presidente de los Estados Unidos. ¿Quiénes acompañaban a Pershing? Hay nombres que a ustedes les sonarán: el general Patton. Fíjate. Hay incluso una película muy buena, por ahí viejita, pero muy buena, donde destacan a este militar. Estaba el general Marshall, que incluso el nombre de él lleva alguno de los tanques prototipos del ejército americano, y un militar excepcional que se puede considerar que ganó la Segunda Guerra Mundial y que será presidente de los Estados Unidos,
Ike Eisenhower. Fíjate, Y puro. otros personajes que después serían notables en la Segunda Guerra y serían personajes de alto relieve de aquel ejército norteamericano. Bueno, estos militares, comandados por Pershing, se adentran al territorio mexicano para intentar capturar a Villa. Hay algunas escaramuzas, pero no pudieron hacerlo. Hay que recalcar que inicia primero con un pequeño contingente y terminan al año siguiente, en 1917, en febrero, cuando salen, con un escuadrón aéreo. Eran entre 11 y 15 mil tropas, con contingentes, con artillería, cañones de calibres, personajes o batallones entrenados para combate de contrainsurgencia, o sea, todo un ejército que tienen que salir con las manos vacías. Por eso comentaba al principio que la expedición fue un fracaso, un fracaso. Sí, y también hay que entender que las condiciones geopolíticas se le complicaron a los Estados Unidos por una razón: la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra había estallado el 14, finaliza el 18, pero México, aún así, con la revolución y con aquel conflicto interno que tenía, en un momento dado, los estrategas de Washington y los consejeros del presidente Wilson le dijeron que era importante dejar México no nada más para mandar tropas a Europa, sino porque corrían el riesgo de que México se uniera a los alemanes o a los enemigos que ellos iban a combatir en Europa y iban a hacerles un frente aquí en América. Entonces, todas las condiciones se le complicaron, no pudieron capturar a Villa a pesar del gran despliegue de fuerzas y las condiciones geopolíticas que a veces son sorpresivas o en un momento dado pues no se pueden tener o atender como una cuestión doméstica, se le complicaron al gobierno norteamericano y así durante 11 meses, al año siguiente, en febrero de 1917, esta expedición punitiva llega a su fin. Había un entorno también nacional, pues que había suscitado complicaciones, se estaba discutiendo la Constitución de 1917 al mismo tiempo, y al salir las tropas norteamericanas coinciden también con la promulgación de la Constitución en febrero del 17 y se ve también como un triunfo o una insistencia de Carranza precisamente para sacar a esas tropas extranjeras, quitarlas del escenario nacional y desde entonces los problemas que tenían que ver con la delincuencia o la insurgencia o los problemas políticos que había en México se resolvían desde aquí. Fue la última incursión evidente o la última incursión en la cual Norteamérica entró de lleno al territorio mexicano. Se considera un fracaso rotundo para aquellas fuerzas y en esto Carranza quedó como el modelador de la política exterior mexicana desde entonces. Oye, en el caso Carranza obviamente le da el paso a los gringos porque andaba peleado con Villa, ¿eh? Totalmente, sí. Ellos se dan cuenta, tienen una posición pragmática, no podían oponerse a un gobierno que los había apoyado. Claro. Hay que entender que a Carranza le dan el reconocimiento de jure, así se llama, o sea, le dan el reconocimiento legal como presidente de México, permiten a las tropas constitucionalistas circular libremente por la frontera e incluso derrotando a Villa en la batalla de Agua Prieta en 1915, el trasiego de armas para el ejército constitucionalista pues, era prácticamente libre, no tenía ninguna restricción. No era así con los enemigos de Carranza, que evidentemente el gobierno norteamericano no los quería. Entonces, en estas situaciones, a veces es muy complicado hacer juicios a la ligera porque las condiciones internacionales tienen tantas aristas que en este aspecto no hay que quitarle méritos a Carranza. Carranza lo permitió
porque Carranza tenía un compromiso con ellos. Sin embargo, la presión de Carranza para que salieran las tropas fueron evidentes y concluyen con la promulgación de la Constitución del 17. Y además, curiosamente, este episodio se ve a lo largo de la historia como un error de los norteamericanos y un fracaso más que un fracaso de Carranza. Oye, Joaquín, y aquí queda evidente los tiempos que vivimos, ¿no? En torno a la tecnología, en torno a hoy, que cómo capturan a un presidente en Venezuela que tenían mega localizado y súper definido con todo el tema satelital, y aquí no pudieron encontrar a Villa. ¿Dónde anduvo? Pues no sé dónde andaría, pero seguramente se escondió muy bien. Incluso fíjate que estaba en un peñasco, estaba metido en una cueva, en un risco, en una zona de Chihuahua prácticamente inexpugnable. No era fácil para ninguno, ni siquiera para un mexicano encontrarlo. Villa y su gente tenían unas habilidades precisamente para este tipo de estrategias, pues más allá de lo común. Sin embargo, fíjate que haciendo un paralelismo, sí hay condiciones ahora, tecnológicamente lo vimos en Venezuela, nada más que hay cosas distintas que tuvieron que ver también en la época. México es un país muchísimo más grande que Venezuela y además, en aquella época, pues era muy complejo y muy difícil adentrar un ejército y corretear o perseguir a una persona en sus terrenos. Creo que en el caso de Maduro, o en el caso venezolano, estaban totalmente infiltrados. Y hay un detalle también que yo pienso, no tengo pruebas, pero creo que a lo mejor alguno de ustedes me da la razón. A Maduro prácticamente lo entregaron. Entonces, lo entregaron. Está súper localizado, a pesar de que Estados Unidos no tenía, la embajada estaba cerrada. Las labores de inteligencia de los norteamericanos lo tenían perfectamente ubicado, y la Guardia, esa mítica cubana que se derrumbó como todos los mitos, pues están desactualizados en función de la tecnología y el adiestramiento de los norteamericanos. Y evidentemente yo tiendo a pensar que a Maduro pues prácticamente no nomás lo tenían infiltrado, prácticamente lo entregaron y sabían dónde estaba, y en un lapso, creo que de, no sé, 10 minutos o 5 minutos, algo así, lo capturaron. Sí. Y la vicepresidenta fue y se entregó a manos de Trump. O sea, no se rebeló. No. Ahí se da cuenta y además, les voy a dar un detalle que a lo mejor pasa desapercibido. La captura de Maduro fue el 3 de enero. La conversación con el presidente cubano Díaz-Canel sucedió ayer. Dejaron pasar semanas para poder tener una comunicación. El jefe de la CIA ya estuvo antes con ella. O sea, son muchas cosas que uno a veces... No, yo creo que en el caso de Maduro era insostenible incluso para los mismos del régimen, creo yo. Y en el caso, por ejemplo, de Villa, Carranza, eran otros tiempos, era otra época, era otro país, y además no era sencillo ni fácil buscarlo y capturarlo. Y además, con el tema de que eran personajes, Joaquín, que no fácilmente cualquiera lo delataba, ¿no? O sea, los cubrían, los cuidaban, sus mismos correligionarios. La guerrilla, pues. Ajá, sí. Lo que pasa es que se volvían civiles, se mezclaban entre la gente, ¿y cómo hacía la diferencia? No hay forma. No hay forma. Y creo que ahí tocas un punto importante. La lealtad no se había resquebrajado. En el caso, por ejemplo, presente, la lealtad ya estaba totalmente destruida, resquebrajada. Sí. Así como está el país que lo destruyeron, pues habían destruido al interior ese tipo de herramientas que tienen estos regímenes para sostenerte. En el caso de Villa, la lealtad era, bueno, la vivimos hasta la fecha. Hay gente que tiene el villismo tan arraigado que lo defiende hasta la fecha. Pero la realidad es que en aquellos años, sí, él tenía el control de sus hombres, la lealtad que había generado tanto en Chihuahua como Durango y otros lugares del país,
era muy férrea y así como de inexpugnable como la cueva donde él se guardó. Y lo buscaron por aire, por tierra, y no lo buscaron por mar porque no hay mar en Chihuahua, pero también lo habían buscado. No, lo buscaron por todas partes e incluso lanzaron patrullas para encontrar, y luego además les decían a veces, les daban coordenadas falsas o lugares que no eran, y entonces al salir las pequeñas patrullas a buscarlo, los atacaban. Entonces no era sencillo, fue muy complicado y fue una verdadera derrota en el sentido de querer capturar a Villa. Y la anécdota que di cuando disfrazó de militares americanos a un grupo de sus soldados, hicieron bajar los aviones y se quedaron con ellos. Sí, hablan, hay muchas anécdotas ahí en ese sentido, que se disfrazaban, los hacían bajar, e incluso, no sé si ustedes se acuerden, pero hay hasta corridos. Sí. Todo. Fíjese, les resultó al revés. Una de las conclusiones de este episodio fue precisamente el engrandecimiento de Villa como personaje y como un hombre que se enfrentaba a un ejército tan imponente como el norteamericano, y a fin de cuentas su astucia los hacía que los venciera, y creo que eso operó en función del engrandecimiento de Villa y en detrimento del ejército norteamericano que lo persiguió, y hasta hay películas, corridos, en fin, muchas Pero además, cosas. ya se habían encargado los gringos de hacerlo héroe de Hollywood, acuérdate. Sí, fíjate, porque ellos Villa había contratado los servicios, o le habían pagado más bien los servicios de una compañía de Hollywood que filmaba las batallas, e incluso lo había hecho como un personaje revolucionario y además un símbolo. En la época que iniciaba el cine mudo, había estos pequeños cortos y pasaban las imágenes de Villa. Y además Villa no nomás se convirtió en un personaje nuestro. Una de las películas, eso lo leí en un libro de Simón Sebag Montefiore, un historiador inglés muy, muy bueno, donde habla de Stalin, hace una biografía de Stalin, La corte del zar rojo, lo digo el nombre por si alguien lo quiere leer, excelente libro. Él narra cómo Stalin, Beria y los personajes que lo rodeaban, te estoy hablando de los años 30, veían constantemente una película norteamericana de un bandolero mexicano que se llamaba Viva Villa. Era su preferida, la veían constantemente, y además les gustaba mucho precisamente esa imagen del bandolero que se enfrenta al poderío norteamericano y lo derrota. Y entonces esto tiene que ver con esta expedición. Desde ahí se genera el mito, el hombre, el personaje, y potencializado por los medios. Fíjense que es algo que valdría la pena destacar y estudiar y ver y distanciar también lo que era en realidad a lo que se convirtió. Bueno, pues ahí está, historias de Villa. Obviamente ya había pasado el tema de San Pedro de acá de la cueva, Sí. Joaquín, que pues acá no había quedado muy bien parado, que digamos. Aquí no lo vemos como héroe, ¿no? No, definitivamente. No. Pero además hay un detalle, lo de San Pedro fue en diciembre de 1915, Ajá. Esto fue después. Sin embargo, hay detalles de la revolución que a veces pensamos que fue inmediato, ¿no? Lo de San Pedro no se supo en muchos años, Okay. Todavía para los años 30, muchos de los militares villistas que ocupaban puestos políticos importantes en la época, y muchos de ellos de la mano de Plutarco Elías Calles, que había sido pues un sonorense revolucionario, había generales en la época, recuerdo un general Samaniego, que escribe una carta furioso porque estos personajes ocupaban posiciones relevantes en un gobierno que se decía revolucionario. En muchas de las historias de la época, o muchas de las figuras, no fueron expuestas hasta muchos años después. De hecho, por ejemplo, Villa fue puesta en letras de oro en la Cámara de Diputados en los años 60. Todavía el personaje gozaba de esto que platicábamos ahorita, de una grandeza
enorme que lo fabricaron también los medios y los afines al villismo, Claro. evidentemente. Bueno. Sin quitarle méritos. Sin Claro, quitarle méritos. claro, muy bien, Joaquín. Pues muchísimas gracias. El Villa, ese Villa que nosotros lo conocimos en la primaria. Bueno, nos lo hicieron ver en la primaria. Un héroe, prácticamente. Joaquín, muchas gracias. El Villa Pedro Armendáriz. Ándale. Ándale. Joaquín, gracias. Buen fin de semana. Igualmente, igualmente. Ahí nos vemos el próximo viernes. Que la pasen muy bien. Pendiente ahí con el doctor Joaquín Robles Linares y sus historias extraordinarias.